Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del deporte paralímpico. Es importante conocer que la palabra paralímpica viene de la composición de dos palabras griegas, una es para y la otra es olímpica, el cual representa que los Juegos Paralímpicos son paralelos a los Olímpicos y da una imagen de que ambos existen uno al lado del otro, de la misma forma que la inclusión debe existir en ambientes de forma equitativa. El 29 de julio de 1948 se realizó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí se realizó la primera competición para atletas en silla de ruedas. Esta fue nombrada Stockman Delville Games. Pasando el tiempo, en 1952, exmilitares holandeses se unieron a estos juegos y así se fundaron los International Stockman Delville Games. Los primeros Juegos Paralímpicos se dieron por primera vez en Roma en 1960. Dicha competición contó con una actuación de 400 atletas de 23 países. Pasando el tiempo, en 1976 se iniciaron los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno en Suecia. Cabe aclarar que desde 1988 para los Juegos Paralímpicos y 1992 para los Juegos de Invierno se destinó que cada juego tuviera lugar en las mismas ciudades que las sedes donde se hicieran los Olímpicos. Ahora bien, en Colombia el movimiento paralímpico comenzó 20 años después de los primeros Juegos. En 1968 en Colombia comenzó a hablarse de la discapacidad y se comenzó a ver el deporte como una forma de rehabilitación. En realidad no fue hasta el segundo Congreso Nacional de Fisioterapia en donde se presentó un trabajo que se basaba en la realización de una práctica de básquetbol en silla de ruedas y a partir de esto en el tercer Congreso Nacional de Fisioterapia se lograba la asistencia de Sir Ludwig Goodman como un asesor en la construcción del movimiento deportivo colombiano. En el 2001 se conformó el Comité Paralímpico Colombiano, esto gracias a la Ley 528, por la cual se definió el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Desde este entonces el Comité Paralímpico Colombiano ha alcanzado varios logros y ha logrado un crecimiento bastante notorio. Existen federaciones las cuales representan a los deportistas según la capacidad, las cuales estarán saliendo en pantalla en este momento. Nuestro fin con este video es abordar el tema del paratletismo. Desde la forma convencional, este deporte se basa en un conjunto de disciplinas agrupadas de carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. También se trata del arte de superar al resultado en adversarios, tanto en como velocidad, resistencia, distancia o en altura. Cuando se habla de deporte adaptado, el atletismo es la disciplina más numerosa del programa paralímpico. El atletismo es también la que comprende un mayor número de clases de discapacidad. Cada participante tiene una categoría de 2 dígitos. Buenos días. La práctica de cada deportista se ve medida por las cualidades físicas. En este video las organizamos por las competencias más comunes, empezando por las de pista, como la carrera de velocidad de 100 a 200 metros, donde la fuerza y potencia son fundamentales para la salida explosiva y la aceleración inicial. La velocidad es esencial para mantener un ritmo rápido durante toda la carrera. También la coordinación se refleja en la técnica de carrera, donde la coordinación de movimientos de piernas y brazos y el mantener el equilibrio en altas velocidades va a ser crucial en esta disciplina. Las carreras de distancia ya un poco más largas, como lo son de 400 a 800 metros, ya entra en juego la resistencia, donde juega un papel crucial en la capacidad para mantener un ritmo sostenido durante toda la carrera. Ya es algo más medido, donde la fuerza y potencia siguen siendo importantes para la salida y para las rápidas aceleraciones en momentos estratégicos de la carrera. La coordinación, aunque la velocidad es menor que las carreras de corta distancia, la coordinación sigue siendo vital para mantener eficacia en cuanto a la zancada y en la técnica de carrera. Y por último ya tenemos los de campo, que son los lanzamientos de jabalina, disco y balín, donde la fuerza y potencia son fundamentales para generar la velocidad necesaria en el momento del lanzamiento. Y también se ve reflejada la coordinación en la técnica de lanzamiento, ya que requiere una sincronización precisa de movimientos corporales y la coordinación entre distintas partes del cuerpo para lograr un tiro efectivo y con buena técnica. De forma general, las discapacidades se clasifican en 5 grupos en base a la clasificación de la CIF. Discapacidad física, que engloba discapacidades motoras que dificultan el movimiento y o motricidad.
restringiendo así la movilidad en cuanto a la actividad y la participación en las actividades cotidianas. Adicionalmente tenemos la orgánica, que es la pérdida de funcionalidad de uno o varios sistemas corporales. También tenemos discapacidad motora o funcional, que se refiere a las alteraciones que afectan al funcionamiento del sistema neuromuscular y o musculoesquelético y que dificultan o limitan el movimiento. Adicionalmente tenemos la discapacidad orgánica, que corresponde a aquellas discapacidades que afectan los procesos fisiológicos u órganos internos, como el sistema digestivo, metabólico, endocrino, respiratorio, excretor, circulatorio, etc. Tenemos también lo que es la discapacidad mental, que es la referida a las alteraciones en la conducta adaptativa con afectaciones de las facultades mentales y las estructuras neurológicas. Discapacidad intelectual, que es la referida a las alteraciones en la función intelectual significativamente por debajo del promedio, dificultando la comprensión y o respuestas ante situaciones de la vida diaria. Tenemos lo que es la discapacidad sensorial, que es la relacionada con las estructuras sensoriales, que puede ser auditiva, visual o afectar otros sentidos. La auditiva claramente va a afectar el oído, la visual va a afectar la vista y la sensorial va a afectar todo que sea tacto, gusto, olfato o el sistema nervioso. Finalmente tenemos la pluridiscapacidad, que es aquella condición o conducta que combina varios tipos de discapacidad frecuentemente, presentando déficits en el desarrollo psicomotriz y o sensorial, así como otros problemas de salud. Seguimos con la clasificación funcional. Bueno, la International Classification of Functioning Disability and Health, CIF, en español Clasificación Internacional de la Funcionalidad, permitió transformar una clasificación basada en el déficit a una clasificación basada en competencias de componentes de salud. El término de funcionalidad se refiere a todas las funciones corporales, actividades y de participación, mientras que la de discapacidad sería su antítesis en cuanto a impedimentos, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación. Ello supone un cambio relevante sobre cómo se entiende actualmente la discapacidad, cambiando el foco de atención al estado de salud y capacidades que tienen los usuarios. Además de esto, pues la CIF provee el uso de un lenguaje estandarizado y un marco teórico para la descripción de diferentes estados relacionados con la salud, y su aplicación en la actualidad va más allá del ámbito sanitario. Tenemos que el atletismo es uno de los deportes más emblemáticos de los Juegos Paralímpicos. Es el deporte que más pruebas y competidores tiene, ya que los competidores están divididos según sus discapacidades, como discapacidad visual, discapacidad física y discapacidad intelectual. Y estos están subdivididos a su vez en función de su capacidad funcional. Estas tienen en cuenta deficiencias elegibles como lo son deficiencia de la potencia muscular, deficiencia de extremidades, deficiencia en el rango de movimiento pasivo, diferencia en la longitud de las piernas, baja estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, deficiencia visual y discapacidad intelectual. Empezamos con la deficiencia visual. Los y las atletas con una discapacidad visual compiten en 3 clases deportivas, de TF11, que es B1, a TF13, que es B3. Los y las atletas de la clase TF11 deben llevar antifaz obligatoriamente durante la competición. Pasamos ya a una discapacidad intelectual, que es de T20 a F20. Los y las atletas de esta clase tienen una discapacidad intelectual que conlleva dificultades respecto al reconocimiento de patrones, secuenciación y memoria, o tener un tiempo de reacción más lento, afectando así el rendimiento deportivo en general. La limitación en la actividad deportiva varía en función de las diferentes disciplinas donde esta discapacidad es elegible. Por ejemplo, corredores de 1500 metros tienen dificultades en ajustar el ritmo de carrera, mientras que en el salto de longitud se presentan dificultades para ajustar la carrera a la tabla de batida.